0.2. El proceso de escritura e impresión. La historia del título. De pronto, Hegel había publicado un libro, un volumen de más de 800 páginas, absolutamente original, de un cuño y carácter como no se conocía en toda la historia de la filosofía. ¿Cuánto tiempo le tomó redactar tan fenomenal obra? Para los contemporáneos, y para gran parte de la posteridad, el libro salió de golpe, casi de la nada. Puede parecer un juicio distorsionado por el desconocimiento. El estudio del desarrollo del joven Hegel, y de su etapa de Jena, que acabamos de ver sumariamente, ha puesto de manifiesto que, en aquellos años, Hegel se dio a sí mismo los cimientos para mucho de lo que construiría después, de la ciencia de la lógica a la historia de la filosofía, que la fenomenología del espíritu tenía, cuando menos, un fondo de trabajo y pensamiento silencioso en el que nutrirse. Algunos de sus temas, aunque con otra perspectiva y tratamiento, están ya en la filosofía real. Y, sin embargo, es cierto que la obra salió de golpe, en un arrebato súbito y fulgurante como solo raramente se da en las grandes creaciones artísticas o literarias. Para el tamaño y la densidad que tiene, Hegel la concibió y escribió con una rapidez desconcertante. Mas, si se tiene en cuenta que surgía de modo imprevisto en la meticulosa construcción del sistema iba a ser solo una introducción, y que, como discutiremos más abajo, nunca encajaría del todo en él. Hegel escribió la fenomenología del espíritu a la vez que impartía el curso sobre filosofía real, que es ya un libro por sí mismo, y a la vez que daba, por primera vez, un curso de historia de la filosofía. Cuando menos, hay que decir que no tenía mucho tiempo para pensar lo que iba escribiendo. Y siendo esto así, ¿cómo podía cuidarse de no contradecirse? Probablemente, empezó en el verano de 1805, cuando ya había concebido el sistema y sintió la necesidad de escribir una introducción. Lo terminó en octubre de 1806, y ya no como introducción, sino como la primera parte del sistema. Si damos crédito a la carta que le escribió a Schelling en mayo de 1807, disculpándose por errores y confusiones, y previniendo justificadas suspicacias de su todavía amigo, lo terminó exactamente la medianoche antes de la batalla de Jena, que tuvo lugar el 14 de octubre. Imagine usted el escenario, en medio de una batalla bélica ponerse a reflexionar sobre lo que quería expresar en un escrito. Todavía en el discurso fúnebre, 35 años más tarde, su discípulo Edward Gans recordaría que la fenomenología se terminó de escribir bajo el tronar de los cañones de la batalla de Jena, lo que ha alimentado no poco la leyenda del libro y su conexión intrínseca con la historia universal. ¿Qué otro libro de tal relevancia tiene algunos capítulos paridos en medio de un conflicto bélico y todavía sobrevivir es eso? Como toda buena leyenda, se nutre de la verdad, sin serla. Lo que sabemos de cierto es que la noche del 13 de octubre, Hegel, huido de su casa, que había tenido que dejar expuesta al saqueo de los soldados franceses, y refugiado en la del comisario Eiffel, estaba escribiéndole a su amigo Niethammer, en Bamberg, le contaba las tribulaciones de esos días, Die Stunde der Angst, el momento del miedo, los llamaba. Mencionaba las hogueras de los batallones franceses acampados en la plaza del mercado, bajo su ventana, le pedía dinero, expresaba su angustia por el destino de los capítulos manuscritos que ya había enviado al editor por un servicio de correo sometido a los avatares de la guerra, y, sobre todo, le hacía el célebre relato de cómo había visto a Napoleón, o más exactamente, al emperador, esa alma del mundo, cabalgando hacia las afueras de la ciudad para reconocer el terreno. En todo caso, en esos días de confusión, huyendo de una casa a otra, reencontrando la suya saqueada y con todos los papeles revueltos, Hegel llevaba siempre en el bolsillo las últimas partes de la fenomenología, probablemente, el final del capítulo 7, y todo el 8, y todavía, contra todo eso, les dio fin. Se las pudo enviar al editor el 18 de octubre, cuando se reanudó el servicio de correos. Vaya momentos de angustia que debió experimentar, imaginando que todo su trabajo y dedicación podía ser destruido.
El prólogo que no se presentó como prólogo a la fenomenología propiamente dicha, sino al sistema de la ciencia, y haciendo más bien de puente entre aquella y este, lo escribiría más adelante, ya entre diciembre y enero. Al caos y confusión de la vida cotidiana generada por el estado de guerra, que determinó, sin duda, la redacción de las últimas semanas, se añadía la difícil situación personal de Hegel. A la soledad que ya hemos descrito, se sumaba otra circunstancia: desde la primavera de 1806, la patrona de la casa donde Hegel se alojaba, Christine Charlotte Johanna Burckhardt, esperaba un hijo de Hegel, que nacería en febrero de 1807, 2 semanas después de entregada la fenomenología a la imprenta. En otras clases sociales, más altas o más bajas, un asunto semejante hubiera sido un asunto sin importancia, ni siquiera digno de mención. En la burguesía respetable de la que Hegel venía, y en la que aspiraba a entrar, en la burguesía que ya le daba una dimensión moral al matrimonio y las relaciones sexuales, un hijo natural era, cuando menos, un problema de conciencia. Y lo fue para Hegel, independientemente de la solución primero ambigua, y al final trágica, que encontró para el hijo ilegítimo. Parece seguro que esta expectativa de paternidad ilegítima y no deseada generó en él una angustia que le acompañó durante la redacción de gran parte de la fenomenología del espíritu. En qué medida esté presente esa angustia en el libro mismo, es cosa que queda para los críticos. En todo caso, cuando Hegel está escribiendo la fenomenología es un hombre económicamente arruinado, sin perspectivas de trabajo, un autor desconocido o vagamente conocido como robusto apologeta de Schelling, en una universidad que se disuelve, en una Europa en guerra, y con una situación personal más que complicada. Estas circunstancias externas pueden explicar quizá el apresuramiento que a veces delata la escritura, y las confusiones o presunta falta de acabamiento en las últimas partes, a las que Hegel se refiere en su carta a Schelling. Ya se había dicho que hay que decir que Hegel no tenía mucho tiempo para pensar lo que iba escribiendo. Pero hacen admirar tanto más la brillantez de su estilo, su calidad literaria incluso en su oscuridad, la altura de sus metáforas, la acidez de sus sarcasmos, su sofisticadísima construcción y la refinada trabazón, casi sinfónica, de sus motivos y argumentos. Sin duda alguna, durante el año y medio de redacción, Hegel estuvo tocado por la clase de inspiración extraordinaria de la que nacen las obras maestras. Extraordinaria incluso dentro de lo extraordinario que Hegel ya es de por sí. El libro se creó y escribió sobre la marcha. Lo que iba a ser una introducción al sistema se convirtió en la primera parte del sistema, que, ya después de escrito, cuando el sistema se desarrolló y concluyó en los decenios siguientes, saliera de hecho fuera del sistema, pertenece a la interpretación de toda la obra de Hegel en general, y de la fenomenología en particular, pero no a la de su escritura. Lo que iba a ser una exposición desde la conciencia hasta la razón se convirtió en la recolección de toda la historia universal del espíritu, y de la trabazón de la conciencia filosófica individual con ella hasta el saber absoluto. En cierto modo, un sistema por sí mismo. La dinámica de esos cambios internos en el plan de escritura es objeto ya de las interpretaciones de la obra. Hay quien defiende que el libro se le fue de las manos a Hegel a partir del capítulo 5, como algo monstruoso y creciente que se alimenta a sí mismo. Hay quien piensa que el cambio tuvo lugar antes, y que Hegel mantuvo en todo caso el control sobre esos cambios. Hay quien defiende que, por esas circunstancias de escritura, el libro carece de una estructura consistente propiamente dicha, y es más bien una rapsodia de temas geniales, un batidero, cuyos materiales puede utilizar la filosofía posterior para sus posteriores construcciones, y hay quien da buenos argumentos para mostrar la sólida estructura sobre la cual se va construyendo y edificando con una coherencia orgánica tan bella como admirable. Al fin y al cabo, solo son especulaciones. Solo Hegel pudo saber la realidad de esto. En cualquier caso, las variaciones en la arquitectónica de la obra, cualesquiera que fuesen, estuvieron complicadas con el proceso de su impresión y edición, que no estuvo exento de problemas para Hegel.
En agosto de 1806, se quejaba con su amigo Niethammer de que el editor, Goebart, incumplía el contrato de edición. La impresión del libro había comenzado en febrero, por lo que Hegel podía ir poniendo los cuadernillos que salían a disposición de los alumnos que asistían al curso de lógica y metafísica, según el contrato original, que no se conserva. Parece que el editor se comprometía a entregar para Semana Santa de ese año 18 florines por pliego, una vez que estuviera entregada la mitad del manuscrito, y a imprimir 1000 ejemplares. El problema es que no se puede saber cuál es la mitad de un manuscrito, si no se tiene el manuscrito entero. Los anuncios de lecciones para el semestre siguiente, 1806-1807, además, seguían hablando de una lógica como sistema de la ciencia, sin mencionar su primera parte, la ciencia de la experiencia de la conciencia, y el editor, que solo había recibido un trozo sin acabar de esta última, tenía razones de sobra para desconfiar, con lo que no cumplió con los pagos e interrumpió la impresión. Hegel había entregado 21 pliegos, lo que significa hasta el capítulo 4c. La individualidad que se es real en y para sí misma. Con su generosidad habitual, el amigo de Hegel, Niethammer encontró la solución, firmó él con el editor Goebart un contrato, el 29 de septiembre, por el que se obligaba a comprar de su bolsillo los 21 pliegos impresos y para el 18 de octubre Hegel no había entregado el resto de la obra. De este modo, Niethammer procedió a ser el aval de Hegel. Dado que Hegel todavía estaba redactando el final, y conociendo los antecedentes del autor, que llevaba prometiendo un libro desde 1802, el movimiento de Niethammer no estaba exento de riesgos. Es posible, desde luego, que el amigo de Hegel, Niethammer hubiera visto ya con sus propios ojos una buena parte del texto restante, que Hegel tendría ya escrita a la altura de septiembre, y pudo por eso confiar en él. En todo caso, sabemos que casi toda la segunda mitad del libro, última sección de la razón, espíritu, religión y saber absoluto, se escribió entre abril y octubre de 1807, y que, en septiembre, Hegel todavía no había terminado. Entendemos, también, el lamento de Hegel por los problemas con el librero y la impresión que, según le decía en carta a Schelling, habían dominado la composición de la última parte. Además de la precaria situación creada por la guerra y la perspectiva del nacimiento del hijo natural, Hegel escribía apremiado por la urgencia del librero y por el compromiso financiero de su amigo. Sin embargo, nadie diría del capítulo sobre el saber absoluto, el último, que es un texto mal escrito. Donde sí dejó una huella notable la premura del proceso de edición fue en la confusión sobre el título de la obra, confusión que no se ha aclarado hasta mucho más tarde. Lo que iba a ser una introducción al sistema se convirtió en su primera parte. De hecho, la portada de la edición original, la única en vida de Hegel, llevaba el título correspondiente. Sistema de la ciencia. Primera parte, la fenomenología del espíritu. A la portada y un índice le seguía el prólogo que era, por tanto, un prólogo a todo el sistema, y tras el prólogo, antes de la introducción, aparece interpuesta una página con el título que debería corresponder al libro como tal. El problema es que en algunos ejemplares de esa edición original esa página reza, Ciencia de la experiencia de la conciencia, que designaremos como título A, en otros, Ciencia de la fenomenología del espíritu, que designaremos como título B, y en otros, se hallan las dos páginas, una detrás de otra. Durante siglo y medio, las ediciones posteriores de la obra fueron variando sobre cuál título poner, y cómo, sin hallar nunca un criterio claro. Aparte de lo que tenga de anecdótico, cuál sea la página adecuada es importante para saber cómo consideraba Hegel a su obra y cuál es su lugar en el conjunto de su sistema. Fue una contingencia curiosa lo que ha permitido aclarar la confusión, o el cambio de Hegel a última hora. En los años 60 del siglo pasado, apareció un ejemplar que contenía indicaciones para el encuadernador, entre otras cosas relativas a la corrección de erratas, estaba la instrucción cortar la página con el título A, y pegar en su lugar otra con el título B. De hecho,
Muchos ejemplares originales con el título B la llevan pegada. Lo cual explica definitivamente lo ocurrido. Hegel propuso primero el título A, al que se refiere además en la introducción, Ciencia de la experiencia de la conciencia, y luego, con el libro ya imprimiéndose y algunos ejemplares encuadernados o en encuadernación, pensó en el título B, y dio instrucciones para que el título fuera Ciencia de la fenomenología del espíritu. Instrucciones tardías que, además, no debieron de llegar a todos sus destinatarios por igual. En la época, si bien los cuadernillos del libro se imprimían en la misma imprenta, se enviaban a encuadernadores diferentes y en todo caso, no se encuadernaban de una vez. La confusión y desorden que rodeó la obra se mantuvo hasta el final. Pero su título, a la altura de 1807, está claro, Ciencia de la fenomenología del espíritu. Y, al final, ni siquiera ciencia llevaba en el título. En las correcciones al prólogo que Hegel emprendió poco antes de morir, con vistas a una segunda edición, eliminó las alusiones al libro como primera parte del sistema, y dispuso que el libro se llamase ya, simplemente, Fenomenología del espíritu. En 1831, había dejado, para su autor, de ser la primera parte del sistema, como la cual había nacido. Página 64 del EPUB.